¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Desde el viernes pasado, afortunadamente, el tema de la gentrificación ha estado presente en la agenda, no solamente de la Ciudad de México, sino en la agenda nacional, en donde diversos personajes han dado una opinión al respecto. Se ha generado incluso una polémica, un debate entre aquellas que consideran o piensan que es una práctica correcta, otros más que la han cuestionado. El tema llegó a la mañanera, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno Clara Brugada anuncia diversas medidas para enfrentar esta situación. Pero, ¿qué pasa con los políticos? Porque también es un tema que se politiza, que se partidiza, y uno de los personajes que lo ha hecho es el señor Roberto Gil Suart. Usted seguramente ubica a Roberto Gil Suart. Él fue parte de la campaña de Xóchitl Gálvez, fue legislador por parte de Acción Nacional, fue incluso también parte de la dirigencia de Acción Nacional, aspiró a la Suprema Corte de Justicia, no pasó el primer corte, quiso ser en algún momento de la vida candidato a la presidencia, tampoco lo logró, y de repente le entró al tema de la gentrificación y en un tuit le responde a el conductor Poncho Gutiérrez, ¿no? Quien había entrado en una especie de diferencias con él debido a que Roberto Gil Suart puso la primera causa de gentrificación de la Condesa Roma Polanco son los restaurantes de Andy, en referencia, me imagino, al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí nadie rompe vidrios. Qué raro, dijo Roberto Gil Suart. Y de repente estábamos nosotros viendo este asunto cuando aparece en escena una periodista a la cual ustedes saben que yo respeto y admiro muchísimo, y le responde a Roberto Gil Suart en toda esta maraña que se genera con la gentrificación. Mi querida Marta Olivia López de En un 2x3 Tamaulipas, de Astillero. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Jesús? Siempre es un gusto. Y fíjate que uno de los primeros comentarios que me dijeron es, entonces tan malo uno como el otro. A ver, yo hablo, Jesús, de lo que me consta, Así de es. lo que he reporteado, del otro no. O sea, a mí me salió el nombre de Roberto Gil Suart y dije, caray, ese tiene nexos con tamaulipecos, nexos destacados, millonarios, y ahí fue cuando yo metí mi cuchara. Cada quien que se defienda como pueda, Claro. cada quien que defienda a Andy o no Andy, lo que sea. Entonces, a mí me saltó que alguien se estuviera, pues, dándose golpes de pecho, como Roberto Gil Suárez, y que de pronto dije yo, a ver, a ver, a ver. A mí lo que me interesa es decir lo que yo he reporteado, decir los negocios que él tiene, los negocios que él hizo al amparo del panismo, al amparo del grupo, y no lo dije todo, porque obviamente un tuit, un estado en X, pues es muy rápido lo que puedes señalar, pero por eso agradezco el espacio que me estás dando hoy para esto. Pues, ¿qué te parece, amiga, si profundizamos precisamente porque tú comienzas a dar a conocer esa información en donde queda claro, pues, este tipo de acuerdos por parte de el señor Gil Swart, ¿no? En donde incluso hablas de negocios inmobiliarios de su esposa y de toda la familia Knight en el Valle de Texas. Así es. Mira, primero recordar quién es Roberto Gil Suárez. Él fue el secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa. Hay voces insidiosas que señalan que cuando Ron Felipe se despegaba de la vida pública, pues quien le entraba al quite era Roberto Gil Suárez y era un hombre bastante poderoso y que hizo nexos con muchos gobernadores, entre estos Francisco García Cabeza de Vaca, y también vamos a ver el nombre y reaparece en este tema, que fíjate que yo creo que voy a hacer una segunda parte de ese hilo, por donde aparece el ahora morenista Jorge Luis Lavalle, que estuvo en la cárcel y todo esto, que por cierto es empleado ahora de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Pero bueno, recordemos a Roberto Gil Suar como esto, y que hace poco quiso competir para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su despacho de abogados, que es un nombre muy, fifi en inglés, por supuesto, dice Accuracy Legal and Consulting. Mi inglés no es muy bueno, bueno, pero el caso es que este mismo buffet legal ha representado a Francisco García Cabeza de Vaca. Y recordemos que
el estatus legal de García Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia. Se encuentra en Estados Unidos, se encuentra vendiéndoles espejitos a los gringos, diciéndoles que él tiene muchas carpetas, tiene mucha información que involucraría al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que los gringos nunca dejan, ellos les gusta exprimir a sus ciudadanos, pero no les gusta que otros los expriman. Y para el momento actual es muy interesante para los gringos quién puede dar golpes mediáticos, informaciones, aunque sean falsas. Pero bueno, en este contexto se inscribe esta situación. Roberto Gil Suart estuvo casado, vamos a dar el antecedente, él estuvo casado en primeras nupcias con una ex consejera electoral. Después se casa con, digamos, con Mary Knight, así se escribe Knight, Elia Mary Knight, muy conocida en mayo del 2022, siendo todavía gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, porque le celebró sus 40 años con un concierto privado ahí al ritmo de la calle de las Sirenas del grupo Cava. Y bueno, ella y su familia, pues, eran los operadores jurídicos y también los prestanombres de Francisco y de los García Cabeza de Vaca. El papá de su esposa se llama William Knight Bonifacio y su hermano William Knight Corripio. Incluso el primero fue delegado durante el panismo, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas, y al hermano era subsecretario durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Más allá de eso, ¿qué los une a estos dos personajes? Una, que fueron proveedores del gobierno de Cabeza de Vaca y de acuerdo a investigaciones totalmente de la Unidad de Inteligencia Financiera y también de la Plataforma Nacional de Transparencia, ellos poseen, ahora sí que Roberto y su esposa, una docena de residencias en el Valle de Texas, concretamente en Mission y en McAllen, bajo la firma Chairel Real Estate. Es decir, ahora se convirtieron en pues, vendedores de inmuebles. Y bueno, pues esta fue, digamos, este es el contexto en el que se da, pues, esta información. También tengo información que tiene que ver con durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, solo del 2016 al 2021, pagó 46.3 millones de pesos del erario público para su defensa personal a los despachos jurídicos de Javier Cuello Trejo y de su sobrino Roberto Gil Suárez. Javier Cuello Trejo, sabemos su paso por la entonces Procuraduría General de la República, su negro pasado, también donde se presumían nexos con grupos del crimen organizado, pues justo Javier Cuello Trejo es tío de Roberto Gil Suárez. Javier Cuello Trejo, este hombre que todos lo recordamos perfectamente como esos representantes de la impartición de la justicia amañada, tranza, oscura, opaca, y que sin embargo siempre se dan golpes de pecho. Y lo traigo a cuenta, querida Marta, porque a final de cuentas eso es muy común en la política, ¿no? Vamos a criticarnos entre todos, vamos a sacarnos todos los trapitos, pero muchas veces tenemos el tendedero allá afuera. Y como tú ahorita bien lo señalas, el caso de Roberto Gil Suárez es emblemático por muchas de esas razones, por esa hipocresía política que llega un momento en el cual yo no sé si no se dan cuenta que están en una caja de cristal, oye. Claro, y sobre todo, ¿cómo se puede poner a hablar de dinero, de recursos, de la forma que sea? Yo creo que en él sí aplicaría de el calladito se ve más bonito, porque este es o sea, si tiene una cola larguísima. Mira, tengo en una información que te voy a hacer llegar que hemos publicado nosotros en un dos por tres, Ujú. donde viene parte de esa información y sobre todo estoy leyendo un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Voy a leer. Y en esta parte dice, de 2018 a, de 2018 a 2019,
se registraron 94 transferencias recibidas por un monto de 86.150.477 pesos, identificado como principales contrapartes a la Secretaría de Finanzas, por un lado, y sobre todo a esta servicios de consultoría jurídica a nombre de Roberto Gil Suart. También hay varios pagos nada más en esta, y en una de ellas habla precisamente, en el caso dice, otro de los conceptos y personas que aparecen es Jorge Luis Lavalle Mauri, quien recibió 2.7 millones de pesos bajo concepto de honorarios, y aquí lo refieren como ex senador panista acusado de presuntos actos de corrupción. También él señala, es director corporativo del grupo Karims, propiedad del pakistaní Mohamed Yusuf Amdari Bai, identificado en Campeche como prestanombres de los hermanos González Curi, sujetos con diagnóstico realizado a su nombre. Así que, pues, hasta allá llegan los detalles, los datos de cómo se hacían estas transferencias por recursos, con recursos económicos de públicos, porque cada quien puede gastar su dinero como quiera, pero hablar de la defensa legal de Francisco García Cabeza de Vaca para que la hiciera Roberto Gil Suárez a costa del erario público, a mí me parece que es lo más preocupante. Mira, en Tamaulipas decían, y una de las cuestiones era de que se trascendía o se decía que le pagaba 1 millón de pesos al mes por consultoría jurídica. Estos datos que refieren, esos hablan de más de 1 millón de pesos al mes de todo este dinero. Por ejemplo, aparecen otros rubros, otro rubro, por ejemplo, en el 2000, entre abril de 2018 y noviembre de 2019, el gobierno de Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca, le pagó al despacho Coello Trejo y Asociados 7 facturas por un monto de 14.411.000 pesos por concepto de asesoría jurídica en protocolo y asesorías y capacitación en mejoras. Mientras, además de las cifras que ya te di, el despacho de Roberto Gil Suar, que ya lo dije, Accuracy Legal and Consulting, se le pagó con dinero público 31.921.000 pesos relacionados con juicios, amparos, controversias del gobierno del estado y servicios de asesoría jurídica a entidades, entre otros asuntos. Y no solamente eso, tengo los documentos y lo que nosotros hemos publicado, Jesús, durante todo este tiempo acerca de estas tranzas, porque no se le puede llamar de otra manera más que tranzas evidentes del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y uno de sus protectores o protegidos, o ya no sabe uno en qué nivel está uno y el otro, pero sí que recibió bastantes recursos públicos del gobierno de Tamaulipas. Sí, porque al final de cuentas ese siempre es el tema. O sea, al final tú tienes tu sueldo, tú tienes tu patrimonio, lo inviertes como mejor te parezca, pero cuando difícilmente estos personajes se desligan del interés público. Son personajes que mucha de su fortuna se debe a esas relaciones públicas, a esas relaciones con gobiernos, esas relaciones entre políticos, a esas relaciones entre familia. Ahorita me llamaba mucho la atención, querida, el tema de la familia de la esposa de Gil Swart, porque en varias ocasiones así se maneja, ¿no? La familia de la pareja es la que opera muchos de los negocios y se aprovechan del vínculo político, ya sea del esposo o de la esposa. Claro, y que ha sido la constante de cómo trafican con los cargos, y te estoy refiriendo, por ejemplo, que estoy revisando parte del archivo de en un 2x3 y tengo una nota aquí del 2017 donde dice que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías de Terrestres de Veracruz reconocieron, es un boletín que mandaron publicar, reconocieron la trayectoria de William David Knight Bonifacio y se congratularon por su nombramiento como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así que luego el hermano, ahora sí que el cuñado
Roberto Gil Suárez fue también destacado funcionario durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Nunca estaba, no hay, si tú dijeras, era un personaje destacado, era joven, sí, sí, era un joven, era exactamente, te voy a decir, que subsecretario de Transporte. Subsecretario de Transporte, una de las carteras pues más relevantes dentro del gobierno de cualquier estado, porque ahí son los moches, ahí son el tráfico de licencias, ahí se ve las cuestiones de taxis piratas, permisos provisionales, es decir, ahí se ve todo lo que tenga que ver con tráfico de influencias, con extorsiones desde el gobierno del estado y también con venta de todo lo que sea. Entonces, en el caso de William Knight, subsecretario de Transporte, William David Knight Corripio, fue subsecretario en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Antes ya había sido, junto con su padre, funcionarios también en el estado de Veracruz. Es decir, hay muchísimas acusaciones que se tienen en contra de esta familia, sobre todo desde allá de Veracruz. Nos contaban compañeros de allá que se les ha acusado de enriquecerse con los cargos públicos, de llevar una vida muy ostentosa y sobre todo de casas, propiedades que tienen que los han reportado incluso a nivel nacional, donde y esta trayectoria de corrupción la traen esta familia, la familia política de Roberto Gil Suárez, desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, donde empezó su carrera o su forma de vida demasiado suntuosa, demasiado suntuosa. Así que esto es lo que han tenido. Ahora sí que posteriormente, ya antes de que concluyera Francisco García Cabeza de Vaca, pues la familia Gil Knight ya llevaba doce propiedades, por ejemplo, entre Veracruz, Tamaulipas y el Valle de Texas. Oye, y para que la gente sobre todo lo tenga muy claro, ya lo has platicado conmigo en otras ocasiones, pero ¿qué hacía Gil Suárez? O sea, ¿qué hace ese grupo panista o qué hacía ese grupo panista ahí precisamente en Tamaulipas? Por qué se refugiaron en Tamaulipas personajes que de un momento a otro pues parecían, ¿no? Del primer círculo político y de repente para atrás. Pues mira, este grupo ha sido como el de negociar y el de transar y el de la corrupción. Llega cuando él es secretario particular de Felipe Calderón, empiezan a hacer nexos y empiezan a hacer grupos. Entonces, recordemos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, él fue senador de la República. Es parte de los senadores que también se les acusaron de extorsiones a Odebrecht. También está ahí pendiente, junto con Jorge Luis Lavalle, junto con Francisco García Cabeza de Vaca. Es decir, es la misma mafia de panistas e enquistados, porque yo creo que debe haber panistas rectos, honestos, no sé cuáles serán, no los conozco muchos, pero seguramente debe haber, perdón, pero ahí hicieron su grupo entre tutelados por Felipe Calderón, un poco apoyando por abajo a Margarita Zavala cuando quiso ser candidata independiente, es decir, ellos siguieron teniendo el poder del dinero en los gobiernos de los estados, pues ellos se dedicaron a vender lo que fuera a crecer, a estar, a hacer bloque. Y recordemos también que ellos fueron los principales que han estado acusando y que acusaron durante mucho tiempo, sin ningún éxito, por cierto, al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Santiago Nieto Castillo, desestimando todas los movimientos de corrupción documentadas en el caso de Francisco García, para que lo llevó al desafuero por la Cámara de Diputados y que después el Congreso de Tamaulipas lo blindó y evitó que saliera del gobierno. Ahí lo tiene usted, querido amigo y amiga.
información precisa, a fondo, precisamente mi queridísima Marta Olivia López, en un 2x3 Tamaulipas, astillero. Yo de verdad, mi querida Marta, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos y que nos permitas precisamente profundizar sobre estos temas que sin duda alguna siempre requieren una voz como la tuya. Muchas gracias, querida. Gracias, hasta pronto, Jesús. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo.